Hermanos, Dios les bendiga, reciban un saludo. Hoy estaré compartiendo el tema Nuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Leamos nuestra Biblia en Colosenses capítulo 3, verso 3. Porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Oramos. Señor, tú eres nuestro refugio, tú tienes nuestras vidas y no queremos movernos fuera de ti. Hoy, en estos tiempos de contingencia, hemos aprendido a valorar tu sacrificio en la cruz, a valorar el Evangelio. Ahora te pedimos que nos ayudes a darle continuidad a tu obra en la iglesia y de evangelización. Te pido que hoy y siempre hables a nuestros corazones. Gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, dice nuestro texto que ahora nuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Con Cristo estamos con Dios, quiere decir eso. Con esto quisiera relacionar nuestra vida con algunos acontecimientos del libro de los Hechos. El libro de los Hechos nos enseña tantas cosas y de lo más importante es lo que vivieron los apóstoles, lo que sufrieron, su entrega a Cristo, y algo sorprendente es que ellos vivieron y se comportaron como si ya hubieran leído el Nuevo Testamento, que aún no se había escrito. Ellos vivieron lo que las epístolas mencionan. El libro de los Hechos muestra la resurrección de Jesucristo que está escrita en Romanos. Romanos capítulo 6, versos 4 al 8. Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que vuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado, y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Cuando habla de que el cuerpo del pecado sea destruido, eso es para nosotros, y toda esa vida nueva de que habla Romanos y que vivieron los apóstoles, es la vida que Jesús quiere darnos, es la vida que Jesús quiere que vivamos, porque con Él somos juntamente crucificados en su muerte. Dice Romanos 6, 10 y 11, porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros, consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Hemos creído en Jesucristo, al igual que los discípulos de Jesús, los apóstoles. Jesucristo, como lo muestran los evangelios, mostró una vida de obediencia, de perseverancia, de entrega a Dios el Padre. Jesús vino a poner las bases para fundar la iglesia. Jesucristo vino a trabajar y nosotros somos el resultado de su trabajo. Y ahora nosotros vivimos porque Él vive. Por eso dice Pablo, nuestra vida está escondida en Dios con Cristo. La vida de los apóstoles estaba escondida en Cristo. Tenían un mismo sentir en Cristo Jesús, vivían un mismo sentir en sus vidas de trabajo para el Evangelio. Lo hacían al pie de la letra, como teniendo un manual. Ese manual o esa escuela fue la de Jesucristo, y el Espíritu Santo lo respaldaba.
Obraba con ellos como guiador. Eso es moverse en un mismo sentir. En el tiempo de hoy, como en el tiempo de los apóstoles, muchos rechazaron a Jesús y lo siguen rechazando. Jesucristo es la piedra angular, pero muchos no le dan importancia a eso. Dice la Biblia que la piedra fue desechada. El libro de Proverbios nos habla de varias cosas como el bien, el mal, el impío, el pío, el piadoso, el menesteroso, el incrédulo, el imprudente, el perezoso y muchas cosas más. Proverbios es como una advertencia para que no caigamos en hacer lo malo. También nos advierte de lo que podamos encontrar. Eso que advierte Proverbios se da en el libro de los Hechos, donde hay incrédulos, imprudentes, insensatos. Hoy también hay mucho mundo perdido, hay mucha gente que no teme a Dios, no creen en el juicio de Dios. Cuando la Biblia nos puso el ejemplo de Sodoma y Gomorra, o el diluvio, donde no creyeron y cegados por su maldad, se perdieron. Dice la Biblia en 2 de Corintios, capítulo 4, verso 4, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del Evangelio, de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Hay muchos cegados que no creen, pero Jesucristo vino para deshacer las obras del diablo. Proverbio también nos habla del fiel. Los apóstoles sufrieron y fueron perseguidos, sufrieron afrenta, los rechazaron. Hoy en día muchos cristianos no hablan del Evangelio a otras personas por temor de ser rechazados. Los apóstoles fueron llenos del Espíritu Santo para ser respaldados por Dios en la obra. Hoy queremos ser llenos del Espíritu Santo, pero si no trabajamos, ¿cómo nos ha de respaldar el Señor? Los cristianos fueron azotados por causa de Cristo y se gozaron por sufrir afrenta a causa del nombre de Jesús. Si no buscamos de Dios, si no nos volvemos a Él, difícilmente hablaremos del Evangelio a otras personas. El libro de los Hechos nos enseña que a pesar de las difíciles situaciones, podemos ser llenos del Espíritu Santo. Nos enseña que sí podemos apartarnos para Dios. Nos enseña a perseverar en la doctrina de los apóstoles. De lo más importante que nos enseña este libro es que la obra que hizo el Espíritu Santo en los apóstoles también la puede hacer en nosotros. En otras palabras, el libro de los Hechos nos muestra que en nuestra vida debe haber continuidad del Espíritu Santo en nosotros para la obra de Dios. Estos hombres entregaron la obra de Dios, por eso Dios los respaldó con su Santo Espíritu. Hoy en día cada quien sigue preocupado en sus asuntos. Preocúpate por la obra de Dios y Él se preocupará por tus asuntos. El libro nos muestra esperanza, perseverancia para que la iglesia avance. Los apóstoles plantaron iglesias, levantaron iglesias, cuidaron las iglesias, porque siempre estuvieron conscientes del amor de Cristo cuando Él murió por la iglesia. Si con esta pandemia no hemos entendido que debemos de amar a la iglesia como Cristo la amó, entonces, ¿qué podemos esperar? ¿Que pase algo peor para que entendamos otras calamidades mundiales? Para darnos cuenta lo mucho que Dios nos ama y que Él es paciente para con nosotros. El libro de los Hechos es la base, es el fundamento para que tengamos una entrega y para que Dios esté con nosotros y nosotros con Él.
Cristo es resucitado en nosotros, lo predicaron los apóstoles. Todo eso nos dice la palabra a nosotros. Cristo debe ser en nuestras vidas en todos los aspectos. Él es nuestro Salvador, nuestro guiador. Nos muestra su gran amor, el gran amor de los apóstoles por la iglesia y por el mundo entero. Hermanos, así como Dios estuvo con los apóstoles, así está con nosotros. Y nunca nos va a dejar. Solo acércate, pero acércate cada vez más a Él. Nuestra misión aquí en la tierra es darle continuidad a la obra que inició Jesucristo y continuaron los apóstoles. Cuando nosotros damos continuidad a la obra que Él empezó, Él siempre estará con nosotros porque Él respalda a sus ministros con su Santo Espíritu. Hebreos dice, y a sus ministros llama de fuego. Muchas veces nosotros queremos sentir el Espíritu Santo, queremos que Él esté con nosotros, queremos que su bendición sea para nosotros, pero no damos continuidad a la obra que Él nos encomendó. Tenemos que centrarnos en eso, en darle esa continuidad a su obra. Tenemos que ayudar a la gente para que se acerque a Dios, a que crean en el Evangelio, a que tengan a Cristo y que sean nuevas criaturas. Hay mucha gente extraviada del Evangelio, conformistas con la vida que llevan. Todos dicen, sí, yo también creo en Dios, y más en estos tiempos, dicen, tengo mi fe. Nosotros sabemos que tener fe es hacer lo que Él dice, es dejar al hombre viciado, hablo del afanoso, dejar la vida de pecado y de conveniencia. Es buscar del Espíritu Santo para darle continuidad a su obra. Recuerde que la fe sin obras es muerta. Lo más importante del sacrificio de Jesús es que ese sacrificio fue por la salvación de las almas. Primeramente debemos humillarnos a nosotros mismos con quebrantamiento de corazón para despojarnos del viejo hombre y así poder ser dirigidos por Él para avanzar en su obra. Amén. Recuerda que Él está vivo y nos da la oportunidad de vivir con Él y para Él. Y vivir para Él es vivir para su obra. Amén. Muchas personas son tímidas para hablar del Evangelio, aun cuando saben que el Evangelio es poder de Dios. Pablo nos dice que viviremos con Él por el poder de Dios. 2 Corintios 13, versos 4 y 5. Porque aunque fue crucificado en debilidad, vive por el poder de Dios, pues también nosotros somos débiles en Él, pero viviremos con Él por el poder de Dios para con nosotros. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos, o no conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados. Si tenemos reconciliación con Él, no somos reprobados. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y si Cristo vive en mí, hagamos su obra. Continuemos su obra. No estamos solos, Él está con nosotros. Cuando el apóstol Pablo dice que nuestra vida está escondida en Dios con Cristo, no es para ocultarnos, es para glorificar su nombre. Es para colocarnos donde Dios nos necesita para su obra. Nuestra vida está escondida en Él, significa que nadie la puede tocar mientras te deposites en Él, en su voluntad. Dios quiere bendecir tu vida usándote. Oremos.
Gracias, Señor, porque aunque fuiste crucificado en debilidad, vives por el poder de Dios. Así nosotros también vivimos por ese mismo poder, el poder de Dios que se manifestó a los apóstoles. Ayúdanos, Señor, a no apagar ese poder tuyo, a no contristar al Espíritu Santo. Ayúdanos a someternos a ti, ayúdanos para que te obedezcamos y revístenos de tu poder para poder ejercer el ministerio al cual todos somos llamados. El Evangelio debe continuar. Ayúdanos para que seamos siervos fieles y siervos útiles para tu obra. Gracias, Dios, te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.